Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín. Me conocen como el hermano Benjamín. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta contigo. Recuerda que el propósito de mis videos es reflexionar. Yo no poseo la verdad. Espero que todos encontremos con trabajo constante y sonante la verdad correspondiente a nuestra forma de pensamiento. No hay quien posea la última palabra ni quien siempre tenga la razón. Al final, la búsqueda debe ser por encontrarnos, no por encontrar mis defectos ni mis errores. El día de hoy me di cierta licencia creativa y por eso ven este título de Yo soy un adorador de Baphomet, porque se ha vuelto un tanto recurrente el que entren personas a escribirme que soy un adorador de Lucifer, de Satanás o de Baphomet, aunque ni siquiera puedan escribir correctamente las palabras. Voy a leer dos escritos muy interesantes y posteriormente llegaremos, espero yo, a una reflexión que a todos nos deje contentos y satisfechos. No lo olviden, el propósito de tomar este micrófono es pensar en voz alta, es ver si en este pensamiento logro eco y encontrar también respuestas. Me encuentro en un constante proceso de aprendizaje y trato de acercarme a aquellas personas o de poner una pequeña mesa de diálogo como es este video para poder aprender un poco más. Al igual que tú, me encuentro en la búsqueda de la verdad libre de preocupaciones y no quiero tener la razón, solo quiero que razonemos juntos y lleguemos a un nuevo puerto del conocimiento. Reverendo Señor, ¿volverás a discurrir conmigo? Pregunta mi linda. Lo haré, si Su Majestad está dispuesto a conversar con la actitud de un sabio, pero si se propone dialogar con la actitud de un rey, en tal caso, declino. Un enfado incontrolable. Había una vez un joven príncipe que tenía un secreto que ni él mismo conocía. Siendo un bebé, había sido embrujado por un antiguo enemigo del reino. Era un hechizo muy extraño, pues su único efecto era que conseguía enfadar al príncipe cada vez que oía la palabra secreta. Pero aquella palabra era tan normal y estaba tan bien elegida que siempre había alguien que la decía. Así que el príncipe creció con fama de enfadarse muy fácilmente, sin que nadie llegara nunca a sospechar nada. Lo malo es que, como le pasa a todo el mundo, cuando se enfadaba terminaba metiendo la pata. Gritaba o hacía lo primero que se le venía a la cabeza, que casi siempre la peor de las ideas. Y eso, en alguien que mandaba tanto, era un problema muy gordo. Sus errores causaban tantos problemas que el clamor de los habitantes del reino se elevó con tal fuerza que salió de su propio cuento y un montón de diminutos personajes acabaron discutiendo con el escritor de aquella historia. ¿A quién se le ocurre escribir un príncipe y ponernos a un príncipe así? Con lo bien que vivíamos antes. Esto es injusto. Este escritor no tenía corazón. Se va a enterar de lo que es bueno. Ahora sabrá lo que es vivir con alguien así. Vivirá en nuestro reino hasta que lo arregle. Y entre gritos y protestas, los personajes secuestraron al escritor para llevarlo al cuento. Allí descubrió el sorprendido escritor lo duro que era aguantar los gritos del príncipe y sus decisiones precipitadas. Porque cuanto más se equivocaba, más se enfadaba y más volvía a equivocarse. Intentó todo para calmarlo, pero el hechizo funcionaba perfectamente y solo consiguió llevarse gritos y castigos. Menuda tontería hice inventando aquel hechizo solo porque yo estaba enfadado ese día. Si hubiera escrito las palabras secretas o la forma de anularlo, ahora podría arreglarlo todo, se dijo el escritor. Pero ya no controlo el cuento, y mucho menos el humor del príncipe. Y vaya si no lo hacía. Ese mismo día estaba junto al príncipe cuando le atacó su mal humor. Al buscar a alguien con quien desatar su furia se fijó en el escritor y éste, muerto de miedo, solo pudo recordar las palabras de un viejo hechizo de congelación de uno de sus cuentos.
Al instante el príncipe quedó encerrado en un enorme bloque de hielo y rápidamente el escritor fue apresado por los guardias. Estos lo dejaron allí mismo, delante del príncipe, para que recibiera su castigo cuando el bloque se derritiera. Pero para entonces el enfado del príncipe ya había pasado, y aquella fue la primera vez en años en que uno de sus enfados no había provocado ningún problema. El príncipe era el primero al que molestaban las tonterías que él mismo hacía cuando estaba enfadado, y se sintió feliz de haber descubierto una forma de evitarlas. Los siguientes días mantuvo al escritor a su lado para que pudiera congelarlo cuando le llegaran sus enfados. Y en unas semanas él solo aprendió a controlarse para no hacer ni decir nada mientras estuviera enfadado. De esta forma consiguió acertar en sus decisiones y el reino volvió a ser un lugar próspero y feliz. ¿Y el escritor? Pues aunque estaba feliz siendo famoso en el nuevo reino que ahora dirigía tan bien el príncipe, se dio cuenta de que tenía que arreglar muchas de las historias que había escrito mientras estaba enfadado. Y así volvió a su antiguo escritorio, con la firme intención de escribir y hacer las demás cosas importantes solo cuando estuviera de buen humor. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos escuchas, si tuviera que poner un ejemplo de cómo es la masonería o qué pasa con la masonería, sin caer en declaraciones ignorantes propias de gente cegada, de gente que no investiga, que no estudia, que no se prepara, que es fanática, que constantemente, lejos de establecer un diálogo, lo que quiere es imponerte su creencia, porque ni siquiera es la razón ni la verdad, solo una creencia ciega que traen y que te quieren imponer a costa de lo que sea. Todos, absolutamente todos, somos príncipes de nuestro reino. Y todos tenemos un escritor, y ese escritor, ¿adivinen quién es? Nosotros mismos. Estamos escribiendo constantemente la historia. Y sí, podemos seguir con esa historia pedante y petulante durante toda nuestra existencia, o podemos continuar. Podemos empezar a reflexionar. Podemos autoimponernos este spell, este hechizo, para poder autocongelarnos antes de proferir una tontería que finalmente acabe haciendo daño a los que más nos importan y a los que nos rodean. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué constantemente debemos de creer, suponer o actuar como si fuéramos poseedores de la verdad? ¿Qué ha pasado tan mal en nuestra vida para que pensemos y creamos que la masonería nos hizo salvaguardas de un secreto que nos pone por encima de la media de la humanidad? ¿O cuáles son tus creencias para que tú supongas que eso que te enseñaron en la religión es mejor que lo que sabe el que está enfrente de ti? O que tiene que anteponerse ante tu creencia, o que tu creencia es superior. ¿Por qué debe existir ese conflicto? ¿Por qué no puede haber un reino en paz? El príncipe es el primero entre sus iguales en hacer las cosas en bien del reino. Si tuviera que describir a la masonería de una manera simple, sencilla y eficiente, este cuento lo describe. Tú eres el príncipe en la masonería. Tú llegas con un ego desbordado suponiendo que sabes todo, conoces todo y que además solo necesitas más reconocimientos para ser moralmente superior a la media. Y la masonería te dice, conoce al escritor de tu vida. Una vez que conoces al escritor, tu pueblo, tus pensamientos, tendrán que ir a decirle al escritor qué historia vamos a escribir. ¿Vamos a seguir con esa dinámica de estarla regando, agrediendo, soslayando, sobajando al que está enfrente de nosotros? ¿Es esa la dinámica? Tengamos muy claro, en este cuento, el príncipe
descubrió que había un hechizo que podía enseñarle a controlar la toma de malas decisiones. Y la aprendió del escritor. El escritor le dijo, mira, acá está el hechizo. ¿Cuál es el hechizo que tú estás cargando y que te ha afectado tanto en tu vida? Cada uno tiene uno. No sé cuál sea. No es mi propósito el revelar el secreto de cada uno, sino que tú te lo reveles. Que hables con tu escritor. ¿Por qué tu escritor es mucho mejor que el mío? ¿Por qué resulta que mi escritor tiene que seguir a tu escritor? ¿Por qué no, si cada quien está escribiendo su propio cuento que llamamos vida, tenemos que agredir a otros cuentos? ¿Por qué nuestro cuento tiene que ser el mejor para todos? Más fácil, porque tu religión católica, cristiana, la que tú me digas que tenga que ver con Dios, tiene forzosamente que atacar a mis creencias, donde la masonería no tiene un Dios nuevo, el gran arquitecto del universo no es ninguna nueva versión de la deidad, donde nosotros no practicamos actos de fe, como no vamos a la iglesia, no vamos a rezar. No se hace nada de eso en la masonería. ¿Por qué tienes esa obsesión por... Es que la masonería constantemente adora a Lucifer y cuando llegas al grado 29 tienes que pisar una bula papal y entregar tu vida al mismísimo Belcebú? ¿De dónde te surgen tantas tonterías imaginarias? ¿Por qué piensas que tu escritor es mejor que el del que está enfrente de ti? ¿Quién te enseñó que hay mejores escritores? ¿Por qué debe haber un escritor que esté por encima del otro? ¿Por qué no cada uno puede respetar que se dan en torno a nuestra historia? ¿Por qué tenemos que constantemente decir, es que yo soy el que estoy bien, todos están mal? Todos esos personajes que se fueron en contra del escritor pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser familiares, puede ser tu pareja, pueden ser tus hermanos en logia. Tienes que reflexionar cuál es tu actitud en la masonería, cómo estás trabajando en ella, qué estás buscando de la masonería. Si tú no perteneces a la masonería y no te gusta lo que has leído o has visto, y esto no supone que tengas información fidedigna sobre la institución, y el que conozcas a 1 o 2, 3, 5 o 10 iniciados, tampoco supone que tú puedas ejercer, más bien, que tú tengas un criterio muy fuerte sobre la masonería para decir, no, es que la masonería es esto y así funciona y así son. No, lo siento. Si resulta que esos 10 los conoces de un mismo lugar, de un mismo oriente, sorry. Están cortados básicamente con la misma tela y van a decir lo mismo. Tendrías que convivir tú unos 15 años con diferentes hermanos de diferentes talleres, de diferentes países, de diferentes ciudades, de diferentes ritos, de diferentes logias y decir, ah, caray, ya tengo una opinión muy clara y establecida sobre cómo funciona la masonería y qué hay de masonerías a masonerías, por supuesto, como en todo, como en las escuelas, así como hay escuelas patito donde pasas por pagar, hay escuelas donde pasas por estudiar y donde tu esfuerzo es el que te brinda los resultados. De igual manera en la masonería hay masonerías muy buenas que enseñan mucho a aquel que se está iniciando y hay masonerías nefastas donde tú estás pagando para tener grados y si no mal fallo pagas 5,000 pesos y ya llegaste al 30 en una de esas masonerías chafas. Sí pasa, hay que decirlo. Pero hay masonerías donde para que tú llegues al grado de maestro te puedes aventar 5 años. Yo me aventé un poco más de 5 años para llegar al grado de maestro. ¿Soy mejor porque pasé 5 años? No. ¿Soy peor porque pasé 5 años? No. Con base en mi esfuerzo fue que alcancé el grado de maestro. Y además yo no tenía dinero para pagar los grados, pero no fue algo que a mí me atrayera, que me atrajera, que me hiciera sentir mejor. Desafortunada o afortunadamente para mí los logros tienen que ver con el esfuerzo intelectual que haces y los procesos de cambio que vas teniendo. Yo te garantizo que si tú estás iniciado, te acabas de iniciar o ya te iniciaste o ya tienes varios años, piensa en cuál era la persona que existía cuando te iniciaste, cuál era el discurso, cuál era la forma de pensar, cuál era la forma de vestir, cuál era la forma de actuar, cómo trabajabas y cómo has cambiado hoy. Quien ha entrado a la masonería y no ha tenido estos procesos de cambio desde el pensamiento hasta la vestimenta, generalmente son los que pagan. Los que, sí, acá están mis 5,000 pesos, dame el 30. Los secretos, absolutamente todos en la masonería, están en los primeros 3 grados.
Todo está ahí. No hay más. Después de eso solo es perfeccionamiento. Solo son formas. ¿Y cuántos no se atrapan en las formas? No, mi hermano, es que mira, yo ya estoy en capitulares de perfección. Y ya soy 32 aquí y ya. Un grado más en la masonería no va a hacer que tú dirijas mejor un reino. 2. Lo más importante de la masonería, para mí, lo aprendiste en tu iniciación. Lo que no aprendiste ahí, no lo vas a aprender después. No son las bandas, no son los grados, no son los rituales. Es la experiencia. Es la no preparación al iniciarte. La pregunta constante, ¿cómo me preparo para iniciarme? No te preparas. Es como cuando llegas al mundo. Vas a nacer, vas a renacer. ¿Con qué vas preparado? Con absolutamente nada. 3. Antes de criticar el reino de otros, de decir que están mal, que tú estás equivocado, que tú piensas erróneo, que tú podrías hacer mejor las cosas, piensa de todo ese trabajo que has hecho, qué tanto es cierto y qué tanto está pegado a la realidad. Hay una forma muy sencilla de darte cuenta de si realmente estás haciendo masonería o vas a un grupo social a tomar cafés y a jurar que eres parte de la élite del pensamiento que va a cambiar a la humanidad en los próximos 50 años. Analiza tu vida. ¿Qué estás haciendo? Sí, debemos de comprender que el propósito de estas dos reflexiones es darnos cuenta que entramos a la masonería con cierto conjunto de creencias. Muchas veces hemos creído cosas porque no nos damos el tiempo ni investigamos sobre aquello que creemos que es verdad. Pero como muchas enseñanzas vinieron de personas por las cuales sentimos un profundo respeto, pensamos que porque nos las dijeron están bien o son incuestionables. Y no es así. Ese es el problema que tenemos todos. Todos. Me incluyo. A veces creemos que somos un príncipe perfecto que está en el reino donde todos aprueban sus decisiones. Y no es así. Y la masonería es ese momento donde sabes que la riegas y tienes que cambiar ese tepache regado, esos errores que constantemente repites. La mayoría no está consciente de que está errando en su forma ni de pensar ni de actuar, ni les importa hacerlo. La masonería te va a enseñar a que te des cuenta de que como cualquier ser humano en este planeta te vas a equivocar y la decisión de enmendar tus errores es una elección, no una imposición. Y tú sabrás qué tipo de príncipe quieres ser en tu reino. Que sean tus citadinos, aquellos que viven en tu reino, los que con sus acciones hacia ti te digan qué tal lo estás haciendo. Y se vale, al igual que el príncipe, decir, chin, me equivoqué, voy a enmendarlo. Porque la vida es un proceso de aprendizaje casi interminable. Todos estamos tratando de lograr lo mejor. Nadie va adelante, nadie va atrás. Todos vamos hacia el mismo puerto, solo que estamos en diferentes barcos, dentro de un mismo mar. ¿A dónde quieres llegar? No lo sé. Te deseo éxito profundo. Pero recuerda, el que tú vayas en un barco con los mejores materiales, que tengas gente a tu cargo que esté siendo respaldada por ti, que crea en lo que tú le dices, que piensen que lo que tú pienses es lo mejor. No significa que el barco que vaya a tu lado no tenga su propia tripulación y que no haya gente ahí que sepa que quien está dirigiendo lo hace porque tiene la capacidad de ser un mecanismo de la inteligencia para coadyuvar a que todos lleguen a un mismo puerto. Para mí, la era de el principado, donde uno manda y los demás obedecen, ya terminó. Para mí, estamos en la época donde todos mandamos y obedecemos simultáneamente para poder lograr vivir en armonía y en unidad. Pero es solo lo que yo pienso. Espero les haya gustado esta reflexión. Les mando un fortísimo abrazo fraterno y nos vemos el
miércoles.